¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad te voy a mostrar cómo trabajar con una herramienta que tiene Excel que se llama Consolidar. Es una herramienta muy importante, nos permite ensamblar, consolidar información de varias hojas o de varios documentos o archivos Excel en una sola hoja de cálculo maestra. Esta herramienta nos permite trabajar más cómodamente, nos permite hacer suma, sacar promedio, hacer conteo, determinar desviaciones, varianza, de una manera rápida y fácil. Fíjense ustedes que aquí tengo la información de abril, mayo y junio, ¿ok? Esto es un almacén y tengo la información de segundo trimestre de cualquier año. Vamos a ensamblar estas tres información de estos 13 meses en una hoja de cálculo maestra que vamos a llamar consolidado, ¿ok? Para que veamos cómo trabajamos nosotros con esta herramienta, cómo le sacamos provecho. ¿Ok? Vamos a hacer de esta herramienta, voy a hacer este video y voy a hacer otro más. Vamos a ir de lo básico a lo complejo o a lo difícil. Vamos a empezar por este que es lo básico, para que podamos entender, comprender y determinar la importancia que es esta herramienta para trabajar más cómodamente. Aquí voy a habilitar otra hoja. ¿Lo ven? Es la hoja número 2. La voy a pasar para acá y la voy a llamar consolidado. Ahí está, consolidado. ¿Ok? Aquí vamos nosotros entonces a habilitar, habilitamos esta hoja, es la hoja de cálculo maestra, donde vamos a ensamblar la información de abril, de mayo y de junio a través de la herramienta consolidar. Ahora bien, me voy a ubicar aquí en esta celda, en la celda B2, porque aquí es donde yo voy a hacer el resumen, a ensamblar toda la información de estas tres hojas. ¿Ok? Nos vamos aquí al menú, ¿ok? Y seleccionamos datos. ¿Lo ven? Seleccionamos datos. Aquí en datos vamos a herramienta de datos y aquí tengo yo la herramienta consolidar. ¿Ok? Le doy un clic y se habilita esta ventanita. Fíjense ustedes que aquí en función me pregunta qué es lo que yo quiero hacer. Si quiero suma, si quiero recuento, si quiero promedio, si quiero determinar el máximo, el mínimo, el producto, si quiero contar números, si quiero sacar desviaciones o varianza. Le voy a decir que quiero suma. Esa va a ser mi función. Y aquí en referencia vamos a colocar nosotros entonces los rangos que nosotros queremos sumar. Toda esa información, la matriz que yo quiero sumar. Me voy al mes de abril y fíjense, selecciono toda la información. ¿Ves? Selecciono toda la información y aquí aparece abril y aparecen los rangos de toda esta información y aquí le doy agregar y fíjense que me lo pasa para acá, abril. Me voy a mayo, a la hoja de mayo y fíjense que ya por defecto Excel lo tiene seleccionado, entonces lo que hago es agregar. ¿Lo ven? Y he agregado mayo. Me voy a junio, ya por defecto está seleccionado y aquí aparece junio y le doy agregar. Ahí está. Ahora fíjense ustedes, yo he seleccionado abril, mayo y junio, pero aquí aparece abril, junio y mayo, porque ella me lo ordena de manera alfabética, es decir, de la A a la Z. O si tiene número, de manera ascendente, es decir, 1, 2, 3, 4. ¿Qué tal mosca con esto? Porque de esta manera es que ella me va a hacer el resumen. Abril, junio y mayo. Fíjense, es muy importante esto aquí, fila superior y columna izquierda. Este es el encabezado, ¿ok? Y toda la información que yo tengo en cada una de estas matrices que está en abril, mayo y junio. Y hay algo muy importante, que los formatos
¿ok?, de la información de abril, de mayo y de junio. En este caso tiene que ser coherente, ¿ok? No le voy a dar aquí donde dice crear vínculos con los datos de origen. Esto es el vínculo del consolidado con los datos de origen, es decir, con abril, mayo y junio. No le voy a dar porque le voy a explicar algo. Ahora le doy a aceptar. Y fíjense que aquí ella me trae el consolidado. Ya vamos a ver qué hay aquí. Me voy a inicio, le voy a dar centralizado, le doy borde y voy a dar un poquito aquí de negrita y le pongo un relleno amarillo. Ahí está. Señores, esto es el consolidado. Fíjense ustedes que el lápiz en stock tengo 35. Vamos a ver cuánto hay en abril. En abril hay 12. En mayo hay 14, son 26. Y en junio hay 9, son 35. Es decir, le pedí suma y me arroja la suma de los 3 meses. Por ejemplo, cuaderno. Tengo 23 en stock. Vamos a ver cuaderno. Tengo 11. Tengo 5. Son 16. Y 7 son 23. Es decir, que me genera un resumen de todas las hojas que yo le he pedido. Ahora bien, ¿qué pasa si yo tengo que modificar un dato? Por ejemplo, lápiz en stock tengo 35 en total, pero aquí donde tengo 12 yo voy a colocar 15, es decir, voy a colocar 3 más, ok, 3 lápices más en stock. Entonces me voy a consolidado. Fíjense que no me lo sumó, no me hizo la suma, ok. ¿Por qué? Bueno, ya les voy a explicar por qué es muy importante estar pendiente. Voy a borrar todo esto, ok. Vamos a borrar toda esta fila, debo decir fila, ok, ahí los borré. Y vamos a hacer otro consolidado. Me voy nuevamente, ok, a datos, me voy a herramienta de datos, me voy a consolidar, aparece la ventanita, ok. Fíjense que yo tengo aquí abril, junio y mayo, no necesito seleccionarlo otra vez, ok. Pero sí le voy a dar aquí donde dice crear vínculo con los datos de origen. Ya lo tengo seleccionado porque ya lo habíamos hecho, ¿ok? Y aparece la información anterior. Crear vínculo con los datos de origen. Es muy importante. Ahora bien, le voy a dar aceptar. Ahora fíjense lo que aparece. Aparece esta información aquí. Esta crucecita. Vamos a darle... Aquí hay una columna de más que siempre sale, la podemos eliminar. Eliminamos esa columna y ahora vamos a centralizar. Vamos a centralizar. Ok, y aquí le damos doble clic y le damos también borde. Ahí está. Toda la información. Aquí por supuesto colocamos materiales. Ok. Esto es el consolidado. Esto es el ensamblaje ya. Pero ahora aparece estos símbolos de más. ¿Qué pasa con esto? Esto me permite a mí ver en lápiz toda la información que hay 15, 9 y 14. Pero recuerde que este orden que está aquí, 15, 9 y 14, es el orden que aparece aquí en la ventana donde nosotros colocamos la información abril, junio y mayo. Abril, junio y mayo. Este 15 es de abril, este 9 es de junio y este 14 es de mayo. No me lo muestra así abril, mayo y junio, entonces hay que estar pendiente con eso. Vamos a cerrar para que vea. Y nosotros podemos ver aquí de lápiz toda la información que hay en los meses, es decir, abril, junio y mayo, porque así es el orden que ella les dio. Y ya le voy a decir cómo corregir esto. De tal manera, aquí le volvemos a dar y ella se cierra. Aquí en 2, fíjense que me aparece la tabla donde yo pueda ver de cada uno de los materiales cuánto hay en cada uno de los meses. Eso sí, abril, junio y mayo, abril, junio y mayo, el stock, la entrada, la salida y el total de cada uno de los materiales. ¿Lo ven? Otra cosa muy importante es que, porque yo les decía que tenemos aquí en datos, validación de datos, tenemos que chequear aquí que dice crear vínculo con los datos de origen. Ya le voy a decir por qué. Porque si yo modifico aquí abril y coloco aquí 20,
En consolidado, fíjense que aumentó a 43. ¿Lo ven? Si yo coloco aquí 22, debe estar en 45 y aquí está. Es decir, que las modificaciones que yo hago en las hojas de origen se van a mostrar en el consolidado. El cambio se genera en el consolidado, de tal manera que no podemos dejar eso por fuera, ese check. Lo tenemos que hacer aunque no haya modificaciones, porque uno nunca sabe. Otra cosa que les voy a mostrar aquí, fíjense ustedes que, por ejemplo, compás aparece aquí en el último renglón y aquí en mayo aparece en este renglón casi intermedio. Pues ella no me genera dos renglones, ella me genera un solo renglón de compás. Aquí tengo 18, ¿por qué? Porque en abril compás tiene 10 y en mayo compás tiene 8. El consolidado en el stock sería entonces 18. De tal manera que ella me ahorra mucho tiempo de tener que trabajar haciendo resúmenes, tomando hoja por hoja o matriz por matriz y estar haciendo resúmenes de toda esa información. Con esta herramienta consolidar me hace esto en un santiamén y me ahorra muchísimo tiempo. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a irnos aquí y fíjense, yo tengo esta información. Fíjense lo que tengo aquí. Aquí tengo las calificaciones de física, matemática, química, geografía, historia e inglés de 10 estudiantes con sus códigos. Aquí están, estudiantes del E001 al E010. Y tengo sus calificaciones del primer corte, del segundo corte, tercer corte y cuarto corte. ¿Ok? Ahora bien, le voy a mostrar una forma fácil de no estar seleccionando toda la información. Primero vamos a habilitar esta hoja de cálculo maestra que la voy a llamar consolidado. Aquí está. Le voy a llamar consolidado. Ahí está. Le doy enter. Entonces aquí quiero yo sacar el promedio de calificaciones de cada uno de estos estudiantes en física, en matemática, en química, en geografía, historia e inglés, en cada una de esas asignaturas. Pero primero voy a hacer lo siguiente, fíjense, voy a tomar el primer corte, la selecciono y aquí donde aparece B12, que es la primera celda, le voy a dar un nombre y le voy a colocar corte 1. Corte 1, ¿lo ven? Y le doy enter. De tal manera que le he dado un nombre a toda esta matriz. Cuando yo la selecciono toda, aparece corte 1. ¿Y por qué la llamo corte 1? Para que me siga la misma secuencia, porque si yo le pongo primer corte, segundo corte, tercer corte, este orden que tienen aquí, la letra primero, segundo, tercero, ella me la va a ordenar alfabéticamente, de tal manera que si yo coloco corte 1, me la va a ordenar entonces ya es por número de manera ascendente y no va a haber problema porque me va a mantener el primer corte, el segundo corte, el tercer corte, cuarto corte en ese mismo orden, ¿ok? Me voy al segundo corte y selecciono, ¿ok? Y aquí le coloco corte 2, ¿lo ven? Y le doy a enter. Fíjense que si le doy a la tecla F3, la tecla de funciones, me aparece corte 1 y corte 2, ¿lo ven? Que son los rangos que he formado, ¿ok? Me voy a tercer corte. Otra manera de hacerlo es que yo seleccione toda la matriz, me voy a fórmula, fíjense que aquí estoy en fórmula, me voy a nombres definidos y le asigno un nombre, ¿lo ven? Y aquí el nombre le voy a dar corte 3, ¿lo ven? También lo puedo hacer por allí y le doy a aceptar. Y si le doy a la tecla de funciones F3, aquí aparece corte 1, corte 2 y corte 3. ¿Estamos claros? Me voy al cuarto corte, selecciono y le digo corte 4 y le doy enter. Ahora bien, ya yo tengo los nombres de cada uno de estos cortes, ¿ok? De las calificaciones de mis estudiantes. Ahora en el consolidado yo quiero que él me arroje
el promedio de todos los estudiantes en cada una de esas asignaturas. Entonces me voy a datos, selecciono herramientas y me voy a consolidar. Y aquí en suma no le pido suma, le pido promedio, ¿lo ven? Porque quiero el promedio. Y aquí en referencia, bueno, le doy a la tecla F3 y selecciono corte 1. ¿Ok? Aceptar. Y lo agregamos. F3, corte 2, aceptar y agregamos. Fíjense que lo fácil que lo estamos haciendo. F3, corte 3, aceptar, agregamos. F3, corte 4, aceptar, agregamos. ¿Lo ven? Y seleccionamos fila superior, columna izquierda y crear vínculo con los datos de origen y le doy a aceptar. Y fíjense ustedes, aquí están los promedios de cada uno de los estudiantes. Vamos a eliminar esta columna y vamos a centralizar esto. Centralizamos todo y fíjense cómo queda esto. Le damos borde y aquí, ahí está. Y aquí colocamos estudiante. Ahí está. Le damos y esto queda consolidado, queda así. Le damos negrita, relleno. Y fíjense ustedes, yo tengo aquí el promedio del estudiante 1, el promedio de física, de matemática, de química, de geografía, de historia y de inglés. Ya tengo los promedios y yo puedo decir a quiénes le quedaron las asignaturas. Por ejemplo, el estudiante 1, fíjense, vamos a redondear esto. Lo redondeamos aquí, disminuir decimales y aquí. Y fíjense que el estudiante 1 le quedó física. Al estudiante 2 le quedó química. El estudiante 3 le quedó física también. Aquí el estudiante 6 le quedó química. Aquí inglés, bueno, el estudiante 10 le quedó inglés. Historia le quedó al estudiante 2, ¿lo ven? Geografía todos pasaron. Aquí yo puedo ver fácilmente el promedio de todos los estudiantes en cada una de las asignaturas. Y si yo le doy aquí, veo el estudiante 1, sus calificaciones en el orden que yo los tengo aquí. Primer corte, segundo corte, tercer corte, cuarto corte, ¿lo ven? 12, 9, 8 y 6 en física. En el primer corte 12, en el segundo. Y si yo me ubico aquí, bueno, aquí dice segundo corte, aquí dice primer corte, aquí dice tercero y aquí dice cuarto corte, ¿lo ven? Y aquí yo tengo el promedio, ¿lo ven? Aquí está la fórmula de promedio. Vamos a quitar esto de aquí. Y si lo quiero ver de una manera más amplia, aquí yo veo las calificaciones de todos, ¿lo ven? De todos los estudiantes en cada uno de sus cortes. Y esto que está aquí sería el promedio de cada uno de ellos, ¿lo ven? De tal manera que esta herramienta me facilita a mí todo este trámite que yo tengo que hacer de tomar las calificaciones de cada estudiante y de cada asignatura para hacer determinar un promedio. Señores, hasta aquí este tutorial. Espero que le haya gustado. Esto es lo más básico en cuanto a esta excelentísima herramienta de consolidar datos en una hoja, tomando información de varias hojas o de otros archivos o documentos Excel. Se me cuidan mucho. Si te gustó este tutorial, por favor dámele un like, compártelo, coméntalo. Y si no estás suscrito a mi canal, solo te voy a pedir que te suscribas y con eso me estarás ayudando un montón. Te me cuidas mucho. Hasta una nueva oportunidad.